impuesto al valor agregado. ¿Qué repercusión tiene en la economía del país y en el sector productivo? Por favor, su análisis. A ver, primero creo que es importante dejar en claro que el IVA que vamos a ingresar es un IVA que al menos el 13%, es un punto más de lo que estamos, va de manera permanente. Y el otro rango que va hasta el 15% es potestad del presidente de la República mantenerlo o bajarlo en el rango del 12 al 15. Ahora, si bien hay un sinnúmero de productos de la canasta básica que no graban IVA, la leche, el pan, muchos de los alimentos, tanto en la fase primaria como en la fase ya de comercialización, no es menos cierto que los combustibles sí graban IVA. Entonces, sí va a haber una ligera repercusión realmente mínima, pero va a existir. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que hay un impuesto adicional que es el que debemos estar monitoreando, que es el peor de todos y que tiene que ver con la especulación, que no tiene que ver con el gobierno, porque sube el IVA, sube un par de centavos, para ser exactos, en el caso de la gasolina, 6 centavos la gasolina, el galón, y nos quieren subir 10 centavos a la libra de papa, donde se transportó en una camioneta 10 quintales, para poner un ejemplo pequeñito. Entonces, ese sí es un impacto indirecto que existe, pero que se puede monitorear fácilmente. La preocupación debe estar entonces en la especulación, pero instancias gubernamentales sí podrían ejercer acciones para tratar de evitar la misma. Yo creo que tenemos listas de precios y vemos que tenemos comportamientos históricos de ciertos productos. La producción tiene que ver con climas, tiene que ver con temporalidad, tiene que ver con un sinnúmero de aspectos. Tenemos una situación climática extrema en este momento, entonces va a haber escasez y va a haber excesos de excedentes de producción. Entonces lo que hay que hacer es estar monitoreando porque al final del día quien va a terminar regulando la situación va a ser el mismo mercado. Cada vez que el gobierno interviene o interfiere en mercados, la situación se complica bastante más de lo que era antes que el gobierno intervenga. Correcto, correcto. Otro tema que interesa en el país, Rodrigo, y que sin duda tiene que ver con la vida, con la dinámica de todos los sectores del Ecuador, es el llamado a consulta popular y referéndum. ¿Qué posición tienen los sectores productivos ante esta convocatoria a la que asistiremos el 21 de abril? A ver, yo creo que ahí sí tenemos una situación interesante. Primero voy a hablar en concepto general. Las consultas populares, lamentablemente, más que consultas, han tenido un matiz de ser una consulta, sí, pero no de lo que están preguntando, sino de la popularidad del presidente. En este momento vemos un presidente con gran popularidad y vemos que las preguntas de la consulta van acompañadas con una gran aceptación. Creo que hay preguntas muy relevantes, creo que hay preguntas como el caso de la extradición, que tienen que ver con crimen organizado transnacional, creo que hay preguntas que tienen que ver con la participación de Fuerzas Armadas en la seguridad interna, ambos dos temas ya preconsultados previamente, pero por efectos políticos no pasaron como debían. También hay una pregunta que tiene que ver con el trabajo por horas. Creo que son preguntas válidas y solamente sobre un documento que estuve revisando ayer de una nota de prensa con respecto al trabajo por horas, entendamos que el trabajo por horas es eso, trabajo por horas, donde el trabajador y el empleador se ponen de acuerdo para trabajar 1, 2, 3, 5 horas en tal día, 2 horas en tal otro día. Veo que hay una visión que el trabajo por horas tiene que ser mínimo de 4 horas. Si ya es un trabajo mínimo de 4 horas, ¿para qué gastamos plata en la consulta y sigamos y cambiemos el nombre al contrato parcial permanente y problema resuelto? Entonces, esos temas yo creo que hay que irlos puliendo y creo que hay que irlos trabajando en el tiempo. La La, consulta tiene preguntas muy válidas, muy necesarias
y creo que por lo menos de extradición, trabajo por horas, entendiéndose por horas, y el tema de la participación de Fuerzas Armadas en la seguridad interna son temas fundamentales. Sobre esa seguridad interna, con escepticismo, asombrados los ecuatorianos, vemos también cómo aparecen más implicados en una estructura que involucra al sistema judicial. Imposible creer en la justicia del Ecuador, Rodrigo, uno de los territorios con mayor población, con una estructura importante de la función judicial, ha estado actuando corruptamente. Recuerdo cuando hace algunos años atrás, más de una década, nos decían, sí, es cierto, vamos a meter la mano en la justicia. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias de meter la mano en la justicia. Esa es la realidad. La justicia tiene que ser apolítica. Y lo que vemos es una justicia completamente politizada. Y lamentablemente, incluso previo a esa consulta popular, donde clarito nos dijeron, vamos a meter la mano en la justicia. Pero esa pregunta ganó en ese momento. Y ahora vemos las consecuencias. A eso es a lo que me refería yo cuando hablo de las consultas populares y cómo estas, más allá de lo que se pregunta, terminan midiendo popularidades. Ahora, lo que estamos viendo en el caso Metástasis, Metástasis 2, Purga, es una infiltración de la corrupción en muchos estamentos, no solamente en la justicia. Y creo que lo que se está viendo es bueno que se siga purgando, que se siga combatiendo este cáncer de la corrupción y confiemos que esto pueda seguir avanzando en los mejores términos, porque como estamos, no es sostenible. Y la inseguridad termina siendo una consecuencia de esta corrupción, de esta permisividad judicial, de esta permisividad de ciertas autoridades, como el caso que tenemos también, que después de 2 años recién estamos averiguando que en efecto sí ha habido problemas en el radar de Montecristi, por ejemplo, para combatir narcotráfico. Pero regreso, son consecuencias de esta podredumbre que viene desde hace muchos años, carcomiendo las estructuras institucionales del Estado. Rodrigo, gracias por este importante análisis recibido acá en el sur del país. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchas un fuerte gracias, abrazo. Rodrigo Gómez de la Torre nos acompañó con sus criterios sobre temas de interés nacional. Voy a una pausa, ya me reintegro. Más adelante, el concejal Pablo Carrión conversará con nosotros temas de interés. Hace pocas horas, la empresa CIMAR hizo público un documento en el cual dan a conocer su criterio respecto del contrato de pavimentación de 10 barrios de Loja. Según CIMAR, toda la culpa de que no avance el trabajo es del municipio de Loja, según el comunicado que han hecho público.